Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Pizzaiolo. Perché? Perché Voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. I suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe una bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono No, Dios nos estableció reglas, normas, límites y nos capacita para que cada uno decida en el libre albedrío qué es bueno y qué es malo. Esa es la acción que usted como papá juega aquí al hecho de convertirse en padre. Usted establece normas, reglas, límites y consecuencias para que el niño, desde que está pequeño, sepa cómo va a jugar el rol de la vida, porque usted no se queda con sus hijos. Usted prepara a sus hijos para el futuro, para que él a un tiempo oportuno pueda organizarse, estudiar, trabajar y adquirir un trabajo, independizarse, dejar el hogar. Sí, entonces estos son ciclos de vida para los que usted y yo preparamos a nuestros hijos. Vamos a ver un poquito qué dice la Biblia con relación a la crianza y qué dice actualmente el mundo o el ámbito secular sobre la crianza. Ese sería nuestro tercer punto de debate hoy. Y posteriormente vamos a tener un espacio de interacción de preguntas y respuestas. ¿Sí? Ustedes tienen un material en Word, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, ¿me pueden pasar la siguiente dinámica? La siguiente diapositiva, por favor. Con relación a crianza, no, la anterior, por favor. Con relación a crianza, pues tenemos muchas teorías. Hay crianza respetuosa, hay crianza desde el apego. El apego tiene que ver con que el bebé esté muy cerca de la mamá, cuide de reforzar cada acción del niño para que él se sienta seguro, validado. Si no
lo valido, o si no tengo un apego seguro y le doy un apego inseguro, es decir, que no le presto atención a mi hijo cuando me habla, cuando llora, cuando me busca, cuando se ríe, cuando quiere intrometerse, y digo, no me malinterprete, y digo intrometerse, cuando usted está haciendo algo en casa y el niño llega y dice, vete de acá, chiquillo necio. Mamá está ocupada, para allá. Y le quito al niño la oportunidad de aprender. A la larga, cuando lleguen a la adolescencia, obviamente el niño no va a querer venir a hacer lo que yo estaba haciendo, porque yo como papá, como mamá, dije en un momento dado, espérate, esto no es para ti. Entonces, desde esta premisa ocurre el apego, la crianza con apego, la disciplina positiva, siempre reforzar lo positivo al niño. Uy, qué bien, Juanito, saliste bien en el colegio. La crianza que hacemos bajo el hecho de que, bueno, yo voy a dar rejo parejo porque a mí me dieron rejo y no me pasó nada. Y genera mucho conflicto el tema de ¿le pego o no le pego? ¿Funciona o no funciona? Papá, eso queda a criterio de cada quien, pero créame que si usted y yo establecemos normas, reglas y límites, y está comprobado científicamente, pues nuestros hijos sabrán qué tienen que hacer. Usted y yo, Dios no nos vive diciendo, no forniques, no adulteres. Usted no escucha a Dios 24/7 diciéndonos eso. Usted sabe lo que dice la Biblia sobre pecar, sobre adulterar, sobre la fornicación. Y por ende, como yo tengo convicción de que Dios es un Padre amoroso, pero que también corrige, yo me guardo de no pecar contra Dios. Lo mismo hacen nuestros hijos. En base a la medida que usted y yo pongamos en ellos el amor a Dios, los valores, los principios, vuelvo y digo, normas, reglas y límites. Crianza, eso es, normas, reglas y límites, normas claras, precisas, ¿no? Y no faltará aquel amigo que todos los meses nos diga, oye, fui a un grupo y me enseñaron una nueva manera de criar. Pero ¿qué pasa? La crianza viene por un aprendizaje inconsciente. Yo tomo lo bueno de la crianza de mi mamá, lo bueno de la crianza de mi papá, lo bueno de la crianza de mi esposo, lo bueno de la crianza de la mamá de mi esposo, y hacemos nuestro propio sistema de crianza. Así que si a alguien aquí le dieron mucho cuero, me va a decir, hermano, me dieron eso, así que yo con mis hijos, rejo parejo. O no faltará el que diga, uy, a mí me hincaron en maíz y nada que ver, no pasó nada, está bien, es lo que quiero aplicar con mi hijo. ¿Sí? Entonces, allí hay una manera de cómo venimos programados, pero Dios tiene una forma de cómo educarnos y formarnos. Y para eso está la Biblia. Para eso está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, usted como papá es esa guía que le permite a su hijo ser mejor, tener todas las habilidades, porque ¿sabe qué, papá? Si usted dice, ay, es que bueno, yo hago lo que puedo, no es lo que puede, usted tiene una responsabilidad. Las acciones, los desafíos que nuestros hijos experimenten y en un momento dado fracasen son el resultado de nuestras acciones como padres. Y de esas cosas Dios nos va a juzgar, porque usted y yo somos los responsables de salvaguardar de que el primer afecto venga de nosotros como papá, pero que nuestros hijos entiendan que el afecto que como papá le doy en la crianza proviene del amor que cubre multitud de faltas y proviene solamente de nuestro Dios. Entonces, en eso quiero que pues estemos muy claros. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, usted y yo venimos con un sesgo llamado pecado. David decía, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos traen parte de esa generación. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo modificamos? Con convicción, con relación con Dios. Porque si usted me dice, el rebo lo va a resolver, pues de un momento en que el niño dice, espérate, no me importa, me da igual, no lloro. Y no llora, papá. El niño aprende a, como decía mi abuela, se curte de darle un regazo. Todos en algún momento en nuestra infancia, pero en el menor escala lo hicimos. Ahora no voy a llorar. Si mi papá me pega, no lloro. Y lloramos para que dice, lloro para adentro.
¿sí? Pero nuestros hijos ya en esta generación vienen más volátiles. Entonces, ¿qué pasa? Esta adolescencia viene de 10 años a 19 años. Imagínense, estamos haciendo un periodo retardado de la adolescencia. Hay una adolescencia temprana que va de 12 a 14 más o menos, y hay una tardía que va de 15 a 19 años. Abrimos el compás e incluso ahora hablan que la van a extender un poquito más como hasta los 22 y los 23. Miren cómo está saliendo nuestra generación. Por eso es que ahora es más común ver a ninis, y hasta en nuestras iglesias estamos teniendo ninis. Y tiene que ver con temas de crianza. Si yo no le dije al niño cuál era su responsabilidad desde que estaba pequeño o se las establecí, pues difícilmente o lo involucré, papá, porque tiene que ver con modelamiento, imitación del niño. La siguiente, por favor. Miren, la pregunta sería, ¿cuáles son los mejores estilos de crianza? ¿Qué es lo que conviene? Pues estar a la luz de la palabra para nosotros como creyentes. Hay una realidad que, como dice ahí, me quedo muy perpleja, porque en la medida en que usted y yo, cuando nos vamos a casar, usted y yo leemos sobre matrimonio, vamos a charla matrimonial, si va a buscar un nuevo trabajo, usted va y se capacita, usted busca la iglesia para formarse como líder, para discipular, busca a otra persona o busca al líder de la iglesia para que discipule a sus hijos, pero el primer discipulador de su hijo es usted. Su hijo es su primer discípulo. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar claro que esa primera responsabilidad viene del hogar. Pero hay un fenómeno interesante. Cuando usted recibe la noticia de que va a ser papá, rara vez consultamos a Dios de cómo queremos que nuestro hijo sea. Empezamos a interactuar en grupos de crianza y ahora se dicen muchísimas cosas sobre la crianza. Y la novedad es, no puedes cuestionar al niño, no lo contradigas, cuando en realidad yo tengo un rol como papá y mi hijo tiene un rol yo como papá puedo cuestionar a mi hijo, porque está bajo mi sistema de crianza. Dios cuestionó a sus discípulos. Dios corrigió a sus discípulos. Y a lo largo de la Biblia vimos que fue un sistema de reglas y normas. Entonces usted como yo, o si nosotros somos imitadores y somos creados a imagen y semejanza de Dios, usted y yo debemos criar bajo las premisas de la fe. Entonces, ahora consultamos las revistas, consultamos cualquier blog, rara vez compramos una literatura, cuando tenemos literatura, escritores cristianos con recursos que investigan, doctores, pediatras, neurólogos, psicólogos, que hacen investigaciones amplias con relación a temas de crianza, avalado a la luz de la palabra. Pero rara vez los consultamos porque no estamos... vemos más como que lo que el mundo nos ofrece, y en un momento dado como padres suele ser muy llamativo. Pero recuerde, usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y tenemos que tener cuidado a la hora de elegir el sistema de crianza. Siguiente, por favor. Ok, imagínense por un instante, querido papá, querido líder, querido pastor, que actualmente su hijo tiene 25 años y toca su puerta. Su hijo se fue a estudiar y toca su puerta. Y llegó de sorpresa. Usted no esperaba que ese hijo llegara en ese momento. Como papá, ¿qué tipo de persona espera usted ver al frente suyo? ¿Qué características, qué habilidades usted espera que su hijo tenga para la vida? ¿Qué inculcó? Estaría seguro que si su hijo tocara la puerta en este momento y usted abre la puerta, verá al hombre, a la mujer del mañana, a la mujer bien criada, con valores, o se encontrará con ese hijo que todavía viene con 20,000 o con alguna situación mayor, o que usted dice, ese no es mi hijo. En pandemia fue muy curioso, yo trabajé toda la pandemia y era increíble escuchar a los papás con niños de 6 años decirme, licenciada, este no es mi hijo, es que la culpa de la nana, la culpa es del abuelo, porque yo lo dejé con el abuelo. Ojo, los cuidadores pueden apoyar y aportar en la crianza, pero las reglas, las normas, los límites, las establezco yo como papá y como mamá.
en común acuerdo, porque ahora también hemos comenzado a ver mucho en la iglesia, la mamá está con el hijo, José, perdón si hay algún José, José, ven, que tu hijo se está portando mal. ¿Cómo? Es nuestro hijo, es de dos. Los dos deben ayudar a cambiar el pamper, a dar la leche, a dar de comer, a hacer cambios, a ejercer la crianza. Ay, mamá, el adolescente es muy común que llegue. Me voy con mi amiga fulanita. ¿A quién le pidió permiso? Y no decimos, también va con hermanas de la iglesia. No, ¿a quién le pediste permiso? Tú vives en una casa, yo superviso, y está bien, con esto no estoy diciendo que está mal o que no deje a su hijo salir con un líder. No, no, no. Cuando yo llegué a la iglesia donde ahora me congrego, yo crecí en Santiago, en la iglesia de Calle Quinta, toda mi vida. A mí me formaron ahí. Yo todavía conservo muchos maestros de mi infancia ahí en la iglesia, por gracia del Señor. Pero cuando yo llegué a mi iglesia era increíble. Me ponen de líder de adolescentes luego que hablan con mi pastor y él dice, sí puede, ella es fiel, no sé qué. Y yo me inventé un campamento porque la generación era completamente nueva y yo me sorprendí que yo no había abierto mi boca y ya todos los muchachos, maestra, mi papá ya me dio permiso, yo no había hablado con ningún papá. Y a mí me dan los muchachos, mamá, me voy a quedar en la casa de la maestra Michelle. Y ahí empiezo, espérese. Papá, mire, están en mi casa, no sé qué, y los voy empaquetando rápido y tempranamente. Porque me encontré con esta onda de que ellos determinaban qué, cómo y cuándo. Pero ellos no son los que determinan eso, lo determino yo como adulta, lo determina usted como papá. Entonces empecé a trabajar en eso. A veces me las hacían, no, ya le dije a mi mamá, y cuando le preguntaba a los papás, no. Entonces empezamos a trabajar un poco más con los papás, porque papá, aunque su hijo vaya a la iglesia, que es bueno, es perfecto, usted debe saber dónde, qué, cómo, cuándo y con quién. Usted tiene que saber eso. No es que yo me fui con la hermana fulanita. Es importante. Entonces, piense, analice y guárdelo para su cajita. ¿Qué espera ver en 25 años de su hijo? En 15 años de su hijo. Eso lo vamos a ver ahorita, lo que dice Yajaira. Como padres creyentes adolescentes debemos enseñar la palabra de Dios. Sí, claro. Por eso dije que hay una crianza secular y hay una crianza bíblica. Y la vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En el mundo secular se denomina crianza láctea la consecuencia de criar. Criar se define como cuidar, alimentar, educar a un ser vivo. ¿Hace usted eso como papá? Sí. También produce y desarrolla algo en él. El concepto suele aplicarse a la tarea desarrollada por padres, tutores del niño durante sus primeros años de vida. Hay hermanas que a mí me dijeron que esto era de adolescentes. Sí, es que necesito decirle esta parte del niño, porque ya probablemente si usted aquí tiene adolescente, ya su hijo tiene 11, 12, 13, 14, y cuando está en esa etapa, ¿qué? Y yo porque tengo que fregar. Entonces, porque yo te lo digo, pero sería más fácil si cuando el niño está pequeño yo le pongo un platoncito con una esponjita o le pongo un banquito, lo subo al fregador y el niño, discúlpeme hermano, no me importa si el plato quedó o no quedó bien fregado. Yo lo que quiero crear en mi hijo es la regla que forma parte de un equipo llamado familia y que necesita participar. Porque si no, entonces tenemos el problema de las mamás megas cansadas. Nos volvemos pulpo. Y encontramos los fregadores repletos porque el niño nunca lo aprendió, o las camas desordenadas, o los cuartos desordenados, o no falta el chico que diga, este es mi cuarto y este es mi espacio. No, perdón, pero como papá, esta es mi casa. Y en mi casa, la norma es que tan pronto te levantas, o al llegar de la escuela, debería ser tan pronto se levanta, porque cuando sea adolescente, eso, mejor cuando llega de la escuela, pero se acuesta y dice, no es que nunca tuve el tiempo de arreglarla, porque no, me acosté, estudié en la cama y no hubo necesidad de arreglarla. Entonces, la regla se pierde con el pasar de los años. Entonces, es muy importante que esto
lo podamos establecer. ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza? De Deuteronomio 6, del 6 al 7, la traducción lenguaje actual dice, apréndete de memoria. Miren, ni siquiera dice apréndete, hace énfasis de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítele a tus hijos a toda hora y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Qué regla? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, honrar a tu papá y a tu mamá, hablar con respeto, a decir buenos días, a ser asertivos, papás. Es que yo soy así, yo le digo la verdad misma en mi cara. Bueno, así mismo va a ser su hijo cuando vaya a la calle. Porque nos imitan. Y miren, es muy interesante, y Dios fue muy sabio cuando nos hizo, porque resulta que la imitación o el modelamiento no es porque el niño quiera o no imitarnos, es porque en nuestro cerebro, y lo he dicho en otras ponencias, en nuestro cerebro hay algo que se llama neuronas espejos. Por eso, si yo en este momento bostezara, probablemente, si usted me ve, muchos comenzarán y empieza la cadena de bostezo, porque las neuronas espejos copian, imitan y rehacen. La sonrisa, que el niño la aprenda, es un sistema de imitación. Ocurre aproximadamente entre el tercer y sexto mes del niño. Aunque usted diga, ay, que de bebé sonrió, no, él no es consciente de la acción. Empieza a entender que es un ente separado de la mamá entre los 3 y los 6 meses. Entonces, Dios nos creó para que como padres fuéramos los primeros en discipular a nuestros hijos. Repítasela. Usted tiene del año 0. Incluso ahora hay estudios que hablan desde que el bebé está en el vientre. Si el bebé a la medianoche usted se para, porque usted dice, el bebé tiene hambre, porque entonces la mamá desplaza al niño, es que el bebé tiene hambre. Me desperté a las 2 de la mañana y me fui y me comí un emparejado. Bueno, a las 2 de la mañana, cuando el bebé nazca, el bebé va a buscar la comida. Porque yo le generé el hábito. Yo estoy generando el hábito como adulto. No el bebé. El bebé es inconsciente de esa parte. Usted acciona y él acciona. Usted se reprime, el niño reprime. Usted grita, el niño grita. Y así sucesivamente a lo largo de su adolescencia. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el hincapié? Porque no podemos retardar la crianza cuando el niño tiene 3, 4 años. La crianza empieza desde que el niño nace, antes de que el niño nazca, desde su gestación. Él es un ente que oye, escucha, está recibiendo información. Entonces, usted debe enseñarle desde el día 1 esa parte. Creo que más adelante lo voy a compartir sobre que si usted le lee a un niño desde que está en el vientre hasta los 3 años, bueno, ese niño va a ser más habilidoso para memorizar, para hacer ciertos trabajos y así sucesivamente. Si usted le encanta, si usted le enseña idiomas desde que está en el vientre, pues cuando nace es más probable que el niño adquiera esas habilidades. Crianza, enséñaselas en todo momento. Reglas, vamos a la iglesia nos portamos así, vamos al súper, en el súper voy a comprar esto, establezcala. Obviamente, papá, si yo le preguntara a usted como adolescente cuáles son las conductas, y sería interesante que tal vez como cristianos empezáramos a hacer un poquito más de investigación, cuáles son las conductas que más, y tal vez me gustaría abrir unos minutitos, unos segunditos, cuáles son las conductas que no le agrada a usted como papá, con las cuales más batallan con sus hijos. ¿Cuáles son las conductas que no les agradan de sus hijos? Gloria a Dios, ningún papá tiene problema con su adolescente. Qué bueno, puede abrir el desorden con la ropa. Habría que ver cuándo inició el desorden con la ropa. Estoy segura que la escena viene cuando el niño tiene 1 año o menos del año y va sacando del cojín y va la mamá recogiendo. Lo correcto de ese sistema sería, venga Carlito, vamos a recoger la ropa. Llevo a Carlito, recojo, vamos a hacer la canetita, vamos a tirar los juguetes. El niño empieza que no se levante temprano y quiera comer al mediodía. La desconexión con sus deberes y todo se le olvida. Pero no se le olvida el celular, no se le olvida ver televisión. Entonces, miren, en esta parte, con esto de la desconexión, papá,
¿Quién le provee a su hijo esta tecnología? Y sé que me dirá, hermano, es que van al colegio. Sí, pero uno tiene normas, ¿sabes? De tal hora a tal hora vas a hacer tareas y se lo enseño pequeño para que lo despliegues a la adolescencia. En la adolescencia me va a tomar más tiempo corregirlo, porque ya desarrolló algo que nosotros a los 10 años, sí, eso es una conducta de nuestros adolescentes, ellos todos lo saben, pero ahí es donde usted tiene que estar instruido. Por eso dice, apréndetelas, memorízalas, papás. ¿Qué reglas estableció Dios? ¿Qué dice Dios de ti? Porque yo lo estoy criando, porque Él es un hijo de Dios, porque Dios me capacitó a mí como responsable de ese niño para que ese niño sea un hombre de bien, sea guardado íntegro. ¿Sí? Entonces, estas conductas, papás, parten de la infancia. Si no las implementé a la escala del niño en edades tempranas, en la adolescencia me va a costar muchos años. Porque todos se lo saben. ¿Y por qué tengo que arreglar la ropa? ¿Pero por qué tengo que acostarme a las 10 de la noche? Ay, pero yo no sé. ¿Cómo te sientes? Normal. Papá, si su hijo le contesta normal, indague qué es normal para su hijo. Normal no es una emoción. Cuando uno los llama, no responden. Sí, ahí habría que tener un poco más cuidado, habría que ver si usted está claro que en el momento que está llamando no está haciendo alguna actividad escolar. Si no pasa, entonces establecer normas con relación. Pero ese uso, te voy a dar un celular. Yo tuve una chica, creo que ahora cuando cumplió 14, no, cuando cumplió los 15, su papá le dio un celular. Un día abogué porque ella me decía, maestra, yo quiero tener red social, pero el papá, yo me senté, le expliqué por qué yo consideraba que ya era momento para que ella desarrollara, y su papá me dijo, no, yo le voy a dar celular, sí le voy a dar celular, porque sé que usted envía, en el grupo de jóvenes, de adolescentes, usted envía reflexiones, los monitorea, pero no tiene para crear redes sociales. Y hasta el sol de hoy, no tiene redes sociales, porque él me dice, yo no tengo el tiempo para supervisarla y no sé si de verdad está habilitada para tenerla y filtrar todo lo que hay en redes sociales. Su respuesta me parece sabia, puede ser radical para mí, pero él me dio la prioridad, yo no la puedo supervisar por el tipo de trabajo. Yo creo que hubiese confiado un poco más en lo que yo implementé en mi hija, si hubiese sido él. Pero ese es su sistema de crianza y yo jamás lo voy a invalidar, aunque yo como profesional, como líder, considere que es el tiempo para que la tenga. Porque aún a usted, a mí como adulto, nos cuesta filtrar información. ¿Tú viste todo lo que pasó en redes sociales? Y a veces dejamos de investigar y cerciorarnos que lo que se está diciendo es verdad o es falso. Y muchas veces terminamos tergiversando y compartiendo información que no es. Y va cargada a puras falsas noticias, pero no nos dimos el trabajo de investigarlo. Entonces es muy importante. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tiempo para que un adolescente tenga un teléfono? Mira, papá, eso queda literalmente para que tengan redes sociales. Eso usted lo puede terminar. Generalmente Facebook e Instagram ponen 13 años, creo que es que puede. No sé si lo han abierto, desconozco. Yo tengo muchas redes sociales o creé redes sociales por supervisar a mis chicos, pero ya decidí no abrir más. No tengo ni TikTok, ni Snapchat, ni nada de esto. Solo estoy en Facebook e Instagram. ¿Qué edad? Usted como padre, en base al trabajo que usted está haciendo con su hijo, puede tener la capacidad de discernir qué tanto. Y puede probarlo desde que ha hecho. Me pidió permiso para salir. Ok, la hora de retorno a la casa es a las 9 de la noche. Pero el chico llegó a las 10 y dijo, ay, es que nos demoramos, se me olvidó, se me pasó. En la próxima digo, no. La próxima salida que viene, tienes que estar aquí a las 8. Te vas a las 4, a las 5, a las 8 te quiero en casa. No, usted va a comenzar a probar qué tan responsable es para cumplir la norma. Haga el ejercicio. Si su hijo cumple
y es honesto y usted revisa como papá y hay la confianza y usted cree que está listo, usted lo puede permitir. Hablo después de los 12 años, tal vez. Es mi recomendación, 12, 13, ahí usted puede dar acceso a. Pero ya ahora es abierto, hasta los niños. Y miren, es interesante porque como papás, es muy común que nosotros hagamos, ay, es que está jugando videojuegos, le di el celular. Y papá, ¿qué está jugando? Ay, que entiende, tira bala y dispara. Pero inconscientemente yo estoy reforzando una conducta de agresividad en el cerebro. Perdón, mis vecinos tienen una... ¿Sí? Entonces, estoy reforzando una conducta agresiva en mi hijo. Si el juego tiene mucha matadera, muchos gritos, mucha sangre, mire, hay un juego que a muchos niños de nuestra congregación le permiten y se llama Roblox. Y Roblox es un juego desarrollado para niños mayores de 12 años. Y ni son mayores. Pero cuando usted revisa el Roblox, tiene mucho contenido fuerte. Y nuestros hijos de la iglesia lo juegan. Y dirán, es que, ay, pero qué drástico. No, es que yo tengo que supervisar, que escuchan, que ven. Porque ellos se están formando, su cerebro todavía está madurando. Por eso es que ahora se amplió hasta los 20 y pico, 22, creo, 23, la adolescencia, porque el cerebro no ha terminado. Y estamos teniendo una generación que todo le lastima, todo le duele, todo lo hiere. El amor cubre multitud de faltas. Y mi hijo tiene que saber que aunque lo corrija, no me molesta a él como hijo. Yo te amo. Me molesta que pelees, que grites, que no arregles la cama, que no recojas tu ropa, que no cumplas con tus tareas. Eso me molesta, pero te amo. Y como me molesta, ya te había dicho que si no hacías la tarea cuando estaba lista, cuando yo regresara del trabajo, no ibas a ir a tal lugar o no ibas a hacer tal cosa, yo entonces privo en un momento dado a mi hijo de que vaya. ¿Por qué, papá? Si yo le doy mucho permiso, y creo que me voy a adelantar, pásame la siguiente, Bélgica, por favor. Miren, en sus hojas de trabajo ustedes tienen algo similar. Es un pareo. Ahí al inicio de su portada usted tenía ¿qué es crianza? Ya lo puede definir, ya lo definimos. Vamos a ver qué tipo de papá es usted. Aquí el ejemplo es, yo tengo dos opciones. Un objeto para cortar es el cuadrito naranja y lo defino como cuchillo. Y un objeto para pintar es un pincel. La siguiente diapositiva, por favor. Y tengo 5 tipos de papá. Usted tiene estos mismos, de un lado tiene la definición de los papás y del lado derecho tiene papá ausente, papá fren, papá pánico, papá autoritario. Tienen un segundito para hacer, un minutito, menos del minuto para hacer el pareo. ¿Cuál cree usted que corresponde al papá ausente, al papá fren, al papá pánico, al papá autoritario y al papá guía? Cuando lo tienen listo, por favor, póngame un dedito o hágame saber que ya usted lo vio. Tipos de padre.
¿Listos, papás? ¿Cómo les va? ¿Les va bien? Papá ausente, ¿a qué le suena un papá ausente? Un papá fren, un papá pánico, un papá autoritario, un papá guía. ¿Requieren ayuda? Escríbanme por favor cómo van para poder pasar a la siguiente diapositiva. Listo. ¿Quién más está listo? No, no pueden ser dos tipos de papá. Cada definición está a un papá. Puede que se parezcan, pero cada una está definida para una sección. Ok, pásenme a la siguiente. Vamos a ver la respuesta. Porque después me come el tiempo y me van a comenzar a hacer tiempo. Muy bien. Padres controladores, poco amistosos, que se sienten satisfechos por darle a sus hijos todo lo referente, todo lo material. Uy, los papás autoritarios. Los papás autoritarios son padres controladores. Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga y punto. Nadie tiene voz ni voto. Es que así me criaron a mí, yo lo voy a hacer así, punto, y te voy a trompear. Papá autoritario. No dialoga, él no escucha explicaciones, él va a controlar y a hacer lo que crea pertinente. Padres que no tienen relación directa y regular con sus hijos, independientemente de que tienen presencia física, son padres afectivamente ausentes, papás ausentes. Ese es el papá que físicamente está, pero que cada vez que el niño quiere afecto, abrazo, cariño, ayuda, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando, no tengo ese tiempo. Es un papá que físicamente está, pero emocionalmente no está para respaldar a su hijo, para darle ese afecto que el niño espera. Entonces, este tipo de prácticas es lo que hace que cuando nuestros adolescentes tienen 13, 14, 15 años, ¡ay, conocí a fulanito que me habló bonito y me trató bien! Y rápidamente me quiero ir con fulanito. Apresuro que el chico quiera salir de casa, porque no encontré afecto, no encontré cariño. A veces es fácil encontrarlo en los líderes, en el sistema de la iglesia, pero el mundo lamentablemente usa otros sistemas y puede captarlos también rápidamente. Padres que viven con miedo a que a sus hijos les pase algo malo, esos son los papás pánicos. Y el niño, ese es el típico papá que tiene un grado de angustia, de ansiedad, que le va generando al niño ese mismo terror. Ay, no, eso me da miedo. No, yo no voy para allá. No, yo no me atrevo. Oye, ¿tú puedes dar una reflexión? No. Pero no vemos que viene de estas conductas del hogar de papá y mamá. ¿Sí? Padres en el azul, padres simpáticos con alto nivel de amistad, pero tienen bajo nivel de control y protección. Los papás dicen, ay, es que yo soy la mejor amiga de mi hija. No, papá, usted no puede ser la mejor amiga de su hija. Porque cuando usted tenga que ponerle regla, mi hija va a decir, pero es que tú eres mi amiga. Y estoy generando dualidad allí. Y necesito, cuando entonces mi hijo me reclama y se molesta, yo me vuelvo permisivo. Dale, pues anda, no pasa nada. Y dejo de supervisar. Y yo creo que como papá lo estoy haciendo bien, pero mi hijo se está inmiscuyendo en otros mundos porque, ay, o papás que quieren todos vestirse iguales. No, papá, cada uno tiene una individualidad, cada uno es diferente. Para una sesión de fotos, fine, bien, pero yo no puedo ser, yo soy el que guía. Papá guía es el que brinda seguridad a sus hijos de lo que necesitan. Esa idea de que es que yo quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve.
No, papá, ¿cómo lo va a hacer? Que en su época no había televisión, no había celular, ¿cómo le va a dar todo a su ancha? No, el niño tiene que entender que las cosas se van ganando. Tenemos mucha generación de adolescentes malgastadoras del recurso. Ah, es porque no le está costando. Y dice un refrán, lo que no nos cuesta, hagámoslo bien. Estamos criando sin esa sabiduría, sin esa supervisión. Dice, brinda seguridad a sus hijos que necesitan. Siempre está allí cuando lo requieren, porque también tengo que dejar que mi hijo tome decisiones, papá. Si yo sobreprotejo mucho a mi hijo, no le doy salida y no le doy permiso, lo estoy sobreprotegiendo. Tiene que haber un equilibrio y el balance lo hace el afecto. ¿Sí? Ese papá guía tiene la capacidad de hacerle a su hijo independiente, de poder corregir a su hijo sin que el hijo salga con una molestia y más allá, aunque el hijo se moleste, de establecer normas y límites claros. O puedes llegar tarde o no puedes llegar tarde. O es muy común a veces, hasta en los cristianos pasa, vino la vecina, ay, dile que no estoy, y parece tonto, pero le estoy enseñando a mi hijo a mentir. Ay, hermana, qué exagerada. No, el niño aprende. Dile que no estoy. Llaman a la casa, ay, dile que no estoy, que no me encuentro. El niño está aprendiendo. Y por ende, cuando sea adolescente, lo va a hacer. Ay, hoy no fui a trabajar, le dije a mi jefe que me dolía la cabeza, pero verdad era que estaba cansada. Y sabe, yo hice una encuesta en un tiempo en mi iglesia y era increíble ver que mis adolescentes me decían, no es que mi papá es una cosa aquí en la iglesia y cuando llega a la casa es otra. Estoy engañando a mis hijos. Eso pasa en los hogares cristianos también. Entonces, cualquier papá que deja llegar tarde a su hijo porque llegó de la iglesia, no. Es la misma. No puedo tener dualidad. Debo estar clara. Si tengo un líder que está encargado de adolescentes, mi hijo tiene que estar en casa a tal hora. Y si va a haber una excepción, entonces debo negociarla previamente. Yo aún a mis jóvenes, porque en mi iglesia todavía están juntos los dos ministerios, antes iban mucho a casa y me llamaban como a las 8. Maestra, vamos a ver películas, vamos a ver la pelea. Yo, ok, ya avisaron y yo empezaba a chequear con los papás que de verdad estaban viniendo a mi casa con el permiso de sus hijos y eran todos mayores de edad. Y les decía a los papás, a las 11 los comienzo a empaquetar. Y literalmente a las 11 yo me iba a mi cuarto, los dejaba viendo la televisión en mi sala. Pero a 10 para las 11 yo empezaba, muchachos, llegó la hora de irse, vamos. Maestra, que no sé qué, no, van. Yo le dije a sus papás que hasta las 11 se quedaban en mi casa y a las 11 empezaba a chatear nuevamente. Ya envié a sus hijos, ya llegaron, porque ese es nuestro deber. No intervenir en la crianza de los padres, pero los padres establecen la regla y yo como líder la respeto. Yo no soy el papá de los hijos, de los padres de la iglesia, yo soy su líder, yo soy quien les ayuda a los padres a guiarlos, a formarlos, desde la perspectiva de poder ser buenos a futuro. La siguiente, por favor. Ok, veamos los estilos de crianza. El doctor John Gottman define los estilos de crianza como la manera que tienen los progenitores, o sea, usted, papá, usted, mamá, de reaccionar y responder a las emociones de los niños y las niñas, de los adolescentes y de las adolescentes. En la manera en cómo usted reaccione, pues usted sabe que está creando, si está creando una bomba de tiempo o está educando de acuerdo al tema, ¿sí? El estilo de crianza es un patrón de actuación que como progenitor llevamos a cabo. ¿Por qué de actuación? Y más que de actuación, de modelamiento, porque yo estoy actuando una acción en mi hijo. Yo friego, yo le respondo a mamá con respeto. El inicio del video usted veía a los niños, muy cute, cuando vieron la niña, todos, ¡wow! Pero cuando dijeron pégale, no.
A las niñas no se le pegan, porque probablemente es un sistema modelado de la mamá, del papá. Pero aquel niño que probablemente vive en exposición a la violencia, tal vez hubiese sacado la mano y ¡pum! En la manito, en algún lugar, él mete el golpe, porque es lo que vive en casa. Entonces usted modela a su hijo, ¿sí? Pensamientos, es que tú no sirves, tú no puedes. Pues sepa lo que si lo dijo desde muy temprano y ahora usted quiere cambiarle a su hijo, ay, tú sí puedes. El niño va a decir, el adolescente va a decir, pero si siempre me dijiste que no podía. Modelo conductas, actitudes en torno al sistema en cómo crío a mis hijos, ¿sí? La siguiente. Son 4 tipos de crianza que se manejan en ese sentido. La crianza es muy importante porque forma y permite que usted como papá interactúe con su hijo. Hace un rato alguien puso en el chat, es que debemos criar a nuestros hijos desde la perspectiva del amor, sí, pero un amor realista, con reglas, con normas, no es ese amor que ciega, es que mi hijo es incapaz, hermana. No, mi hijo no hace eso. Ojo, papá. Usted como papá tiene que tener un amor realista con relación a su hijo. Como tiene que tener expectativas realistas de su hijo. Su hijo no se parece al hijo del vecino. Mi suegra tiene un dicho, dice así mismo, los hijos no se parecen al vecino. Creo que fue el primer dicho que mi suegra me dijo cuando me casé. Los hijos no se parecen al vecino. Y es verdad, los hijos son el resultado. No, usted no puede hacerlo. El amor cubre multitud de faltas. Sí, mi hijo tiene que entender que yo como papá soy capaz de perdonar, de amarlo, sin juzgarlo, pero lo puedo corregir si se equivocó. Y yo como papá debo tener el equilibrio de que si mi hijo se equivoca, yo lo pueda corregir. Recuerdo un caso de alguien que llegó una vez a mi consulta, padres cristianos, y recuerdo que la joven, era una joven que trabajaba conmigo en la iglesia, un día me dice, no, yo no puedo encargarme de la reunión. Y yo, ¿por qué? Pero ya había estado como que con un tema, pensando por qué estaba muy picante, muy retraída, papá. Me quedaba como la inquietud. Bueno, un día sin mediarlo mucho me dice que no, es que estoy embarazada y mis papás ya lo saben y es una bendición. Sí, claro, es una bendición. Y no me han dicho nada y todo está bien. No, no todo puede estar bien, papá. Pero ahora lo maquillamos y decimos que no lo puedo juzgar. No, yo puedo reprender a mi hijo. Te adelantaste. No era lo que Dios quería para ti. ¿Por qué, papá? Porque estamos trayendo al sistema del mundo a la iglesia. Abuelos replicando la crianza y corrigiendo los errores que no lograron establecer cuando criaban a sus hijos y quieren convertirse en los padres de los nietos, cuando en realidad la idea es reforzar la buena crianza y las cosas buenas que hay en mi hijo y que él se haga responsable de su responsabilidad, de sus acciones. Papá, todo tiene consecuencias. Y cada día vemos más a los abuelos de nuestros jóvenes criando a los hijos, a los nietos. No está mal la ayuda de los abuelos, perfecto. Pero, ¿sabe? En el ciclo de la vida, los abuelos son los que consienten. O no le pegue a un hijo, a un nieto de un abuelo delante de él. No ose hacer ese crimen. Porque así mismo el cuero que nunca le dieron a usted se lo van a dar en ese momento. Entonces, usted no puede hacer eso porque usted ya decidió, usted asumió una responsabilidad de traer un hijo, pero yo se lo pongo y se lo hago saber. Dios te perdona, sí, Dios te restaura, está bien, perfecto. Pero ahora, mira, ya no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal cosa porque tú tienes una responsabilidad. Esto lo vamos a negociar diferente, te voy a apoyar para que termines de estudiar. ¿Y sabes por qué papá tiene que poner límites? Porque entonces, si no los establezco, pues esa chica que en un momento dado probablemente tuvo un primer bebé, vendrá con otro nuevo bebé, porque la conducta es repetitiva.
Estudios han demostrado eso. Por eso usted debe enseñarle, cuidarlo, enséñele. Mire, algo que sigue siendo un tabú en esto de los estilos de crianza es educar sexualmente a nuestros hijos. A llamar las partes íntimas como vulva, pene en un niño como es debido, sin tanto tabú. Y resulta que nosotros como adultos somos los que establecemos en el niño la malicia porque el niño la desconoce. Y yo debo enseñarle a mi hijo, nadie que no sea papá o mamá puede tocarte. Muchos abuelos haciendo el trabajo de los padres, sí, en la actualidad en nuestras iglesias, lo estamos viendo mucho. Y vuelvo y digo, los padres, los abuelos hacen su aporte, sí. Qué fantásticos son los abuelos. Pero yo como mamá tengo que establecer mis normas, mis reglas, porque yo quiero que mi hijo siga mi sistema de crianza. Porque entonces después yo voy a decir como esa mamá que me decía, es que ese no es mi hijo, es la culpa de mi papá y de la nana. Pero diría un TikTok, ¿y quién me crió? Tu papá, porque tú permitiste, porque tú dejaste de establecer las normas, de enseñar y de pedirle a los abuelos que hicieran lo que tú necesitabas que hicieran. ¿Sí? Yo tengo un sobrino, ya no viene tanto a Panamá, pero cuando mi sobrino venía a Panamá en la adolescencia, yo llamaba a mi hermano y le preguntaba, ¿qué puede comer? ¿Qué puede hacer? ¿A qué hora lo dejas acostarse? ¿Por qué hacía esto? Porque yo necesitaba que aunque él venía a mi casa, él supiera que las reglas que tenían sus papás son las mismas que yo mantenía en mi casa. Yo me informaba de todo lo que podía y no podía, para entonces no interrumpir la crianza de lo que hacía mi hermano y mi cuñada. Y aún con los sobrinos pequeños que tengo, es lo mismo. Yo pregunto a la mamá y al papá qué pueden hacer, qué pueden comer, y cuando llegan a mi casa, establezco mi sistema de normas en base a lo que su papá y su mamá dieron. ¿Por qué? Porque con eso no le creo confusión al niño. Ay, es que mi tía sí me permite, yo me quiero ir por donde mi tía, y tenemos chicos que dicen, mejor me voy por donde mi papá, si están separados, porque a veces también pasa ese sistema dentro de la iglesia. Me voy con mi abuela porque mi abuela sí me entiende. No, papá, usted debe ser el primero que entiende y comprenda a su hijo, porque usted es el encargado de esa vida. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok, el papá autoritario tiene niveles de exigencia y firmeza muy elevados. Él tiene expectativas poco realistas. ¿Sí? Y el interés percibido no siempre es positivo. Por tener expectativas muy realistas, probablemente todo lo que su hijo haga no le satisface. No le agrada porque no tiene expectativas realistas, porque quiere comparar sistemas. Es un estilo en donde no se deja al niño o al adolescente desarrollar autonomía y en que a veces se le exige demasiado. Papás, mire, ¿cómo se viste un hijo suyo? Lo establece usted desde la infancia. Si usted le enseñó a su hija en la infancia, desde que estaba pequeña, a andar con la barriguita afuera, con el pantaloncito muy ajustado, o la acostumbró a andar siempre pelucada, sin mayor cuidado, pues en la adolescencia ese va a ser el sistema. Porque ya usted lo estableció. Y eso me lleva al papá permisivo, es el que permite todo en extremo. Vaya a todos lados, no pasa nada. Ah, no me tiene que pedir permiso también. El chico llega, me voy. ¿A dónde vas? ¿Con qué permiso? Y yo estoy segura que alguien, me puede encontrar alguien que diga de que, ay, pero no me gusta, hermana, lo que está diciendo. Pero póngase a pensar en lo que dice la Biblia, que usted y yo tenemos libre albedrío. ¿Por qué no hacemos las cosas que la Biblia dice que no podemos hacer? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no adulteramos? ¿Por qué no fornicamos? Porque usted y yo tenemos el convencimiento de que aunque nuestro Padre sea amoroso, si yo hago una de esas acciones que no debo hacer, no es que no pueda, de poder tengo libertad de albedrío.
pero no debo hacerlas porque atentan contra la santidad de un Padre amoroso que envió a su Hijo Jesús a morir por mí en la cruz y por el cual hoy yo puedo vivir por gracia. Entonces yo no puedo ser un papá que sea permitido, todo, porque si no, entonces Jesús no hubiese tenido que corregir a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Ay, déjalo, si tú se molestó pues porque me vinieron a apresar. Jesús fue un padre, un hermano que hizo la corrección porque él venía a nombre del Padre. Jesús siempre dijo, lo que habéis visto de mí es lo que aprendí de mi Padre. No había tiempo para ser permisivo. El niño necesita reglas, el adolescente necesita reglas claras. Si no cumples con tu tarea, no vas al cine. Y no digas, ay, no vas a la reunión de jóvenes, porque es a veces lo primero que quitamos, la iglesia, no. Ah, pero pueden ir al cine, pueden ir al paseo, no. Establezcalo, negocíenlo, háblenlo. Sí, la siguiente, por favor. Creo que ya casi estamos por terminar. El estilo negligente es un estilo donde los progenitores no se ocupan de su hijo. Y era lo que hablábamos hace un rato con relación a la función que hacen los abuelos. ¿Sí? Son bajos de exigencia. Ahí son poquísimo realistas. Ahí es todo permitido. Ah, no me interesa. También estamos dañando a nuestro hijo porque le estamos diciendo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Ese es el papá que lo que el niño llora, se lo da. El niño hizo una patada. ¡Ay, no se lo da! No, deje que el niño se regule. Él va a llorar, no pasa nada. Déjenlo que llore. El niño que cuando llega a la iglesia, apenas ya la iglesia empieza a llorar y viene papá y lo saca. Es que no puedo estar porque qué pena, todos los hermanos lo van a ver. Déjenlo, va a llegar un momento, llévele un juguetito, un libro de pintar, alguna cosa. Reglas claras, perfecto, es así, reglas claras. Porque si usted comienza a sacar al niño cada vez que el niño llora, ¿qué le estoy diciendo al niño? Aquí se hace lo que tú quieres. Yo te saco porque tú lloras y el niño crece con esa idea. Porque desde que el niño nace, también manipula. Entonces yo tengo que estar claro, y por eso bien refiere el apóstol Pablo que usted y yo debemos tener amor, poder, dominio propio, básico para la crianza, necesario para la crianza de un creyente, de un hijo de un creyente. El padre democrático define la actitud que encuentra un término medio, exigencia y sensibilidad. Yo establezco las normas, pero también entiendo que en algún momento las normas se pueden romper y que tengo que saber qué corresponde a esa acción. Obviamente, si usted me dice, ganó un 3,5 y por una semana no va a ver televisión, yo le voy a decir, ay papá, creo que es un poquito exagerado. Revise por qué fue el 3,5. Si le pegó a la maestra, revisemos y establezco una consecuencia. Pero hago una ejecución, averiguo qué llevó al niño a generar una conducta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Escuche a su hijo. El problema con los adolescentes y es que no los conocemos porque no los escuchamos. No, tranquilos, no se preocupen que gran parte de las diapositivas ya las hemos visto, así que no pasa nada. La siguiente. Me gustaría que pudiesen ingresar este link. Ustedes todos deben tener este link. Yo pertenezco a Enfoque a la Familia. Yo actualmente soy consejera de esta organización cristiana sin fines de lucro y ellos tienen este test donde como padres usted puede medir desde qué valor, bajo qué norma, bajo la premisa de la gracia, del amor, de los límites, de las reglas. Usted entra al link, usted llena sus datos, usted coloca allí lo que le piden, son como 8 o 10 preguntas y a usted le va a llegar un reporte a su correo con los resultados sobre 7 elementos indispensables para la crianza de su hijo. Entonces él te va a decir, basado en el amor, usted sacó 15 puntos de 20 y te dice dónde puedes tal vez
reforzar y puede que esté fallando en la parte del amor, en la parte de la regla lo mismo y así sucesivamente. Entonces, yo le invito a que tal vez cuando el taller termine usted lo pueda realizar. La siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos que los adolescentes repiten conductas y si ven que los padres no le han dado buen testimonio, qué podemos esperar? Sí, definitivamente los adolescentes repiten las conductas que como nosotros como padres, si usted nunca corrigió a su hijo, pues él va a saber que no pasa nada por la corrección. Según la Biblia, debemos criar sin provocar a nuestros hijos. Lo dice Colosenses 3:21. Pablo presenta un desafío. No exasperes a tu hijo, no lo irrites, no lo provoques. Usted no necesita provocar a su hijo. Es que, y empieza a gritar. O la mamá que sabía que el hijo tenía que fregar y no lo llamó para que fregara, sino que empezó a fregar y está en el fregador. El muchacho no necesita eso, el muchacho necesita que usted lo llame. Carlos, te dije que tú tenías que fregar, ven y friega. Y friegas ya, porque si no friega, te quito el teléfono. Dígale eso para que usted vea. Rápidamente, pero establezca la norma con la consecuencia desde el momento en que otorga algo a su hijo, para que él sepa. ¿Por qué, papá? Porque en algún momento dado su hijo van a ir a algo que se llama sociedad. Y la sociedad se maneja por reglas, normas y límites. Violas una luz roja, es una multa. Si te pesca una cámara, si te pesca el guardia. Bebes en estado de embriaguez, es una multa. Manejas por el hombro. Yo espero que ninguno de ustedes maneje por el hombro. Ay, hermano, es que a veces el tráfico, no. Y no se crea, a mí me encanta eso. Dije, ¡ay! Haga lo correcto porque su hijo lo está viendo y puede ser que no opine, pero cuando usted le quiera corregir porque lo hizo, le va a decir, pero si tú lo hiciste, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Tú me gritaste, ¿por qué yo no te puedo gritar? De lo que estoy sembrando voy a cosechar, papá. Piénselo, eso lo dice la Biblia, eso no lo dice Michelle, lo dice la Biblia. ¿Sí? Como padres debemos procurar cuidar nuestro comportamiento para que nuestros hijos puedan ser criados de manera correcta. No exaspera a su hijo. El adolescente se encrespa rápido, escúchelo, pregúntele qué le pasa. Si le contesta normal, revise qué es normal. La siguiente. Y aunque dice que no los exasperemos, por ahí mismo en Efesios 6:4 dice, criadlos con disciplina y en instrucción del Señor. Mire, con disciplina. Disciplinar no específicamente es una fuera. Dios nos disciplina con normas, con reglas. Y tiene que ser usted y yo tenemos que ser muy insistentes para que entonces veamos la consecuencia de que, porque la Biblia dice que Él es misericordioso, pero también dice que no tiene por inocente al culpable. Entonces yo tengo normas claras, ¿me las ha dado clara Dios? Sí, a través de su palabra. A través de lo que Jesús modeló, porque Jesús lo modeló. ¿Sí? Criamos con disciplina e instrucción. La labor de la crianza se puede resumir en disciplina e instrucción. Básico. Establezco la disciplina, disipulo en ese periodo, modelo la conducta y doy instrucción para que mi hijo ejecute. Superviso lo que está haciendo. ¿Qué ven sus hijos, papá? ¿Qué música escuchan? Y no es... Yo escucho esa música del diablo, no. Yo tengo que enseñar a mi hijo a que pueda aprender a tener un juicio de las cosas. Porque si yo le digo a mi hijo, no bebas porque yo no bebo, ¿pero por qué? Él le va a preguntar por qué. Siempre va a estar el por qué. Mira, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no lo harías? Es más fácil preguntarle a un adolescente eso que decir, no tomes. ¿Por qué no lo harías? Si a mí me lo pregunta, ¿por qué no lo hago? Porque daña la salud, porque en realidad considero que me hace perder la conducta, porque la Biblia también dice. Dígale a un niño, no toques, y el niño va a ir a tocar lo que no debe tocar. Es como que es un imán el no.
La siguiente, por favor. Sí, exacto. ¿Con quién juegan? ¿Con quién hablan? Todas esas cosas forman parte de... Enseña respeto por la autoridad. Usted, ¿quién tiene la autoridad? Dios tiene su autoridad sobre nosotros, pero Dios nunca nos ha gritado. Y aunque pudiese levantarnos la voz por las veces que fallamos, siempre lo hace con amor. Siempre nos deja ver a través de su palabra la corrección con amor. Defina los límites para hacerlos cumplir en sus autoridades. Si te pasas de esta raya, este es el resultado, esto es lo que va a pasar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Cuando les compartan este PPT, pues estos 3 principios de criar con autoridad, con disciplina, fueron tomados del libro Cómo criar a niños de voluntad firme, del doctor James Dobson. Él es un psicólogo cristiano que se ha dedicado a estudiar la conducta y las relaciones de crianza en los hijos. Pasa a la siguiente, por favor. Para instruir a tus hijos, usted debe enseñarles, explicarle qué es correcto, debo demostrarle cómo vivir. Usted modela cómo viven nuestros hijos, qué es bueno, qué tipo de conocimiento yo quiero que mi hijo tenga. Hasta eso lo determino yo como papá. Si yo siempre estoy leyendo solo revistas, solo me ven en el chat, solo me ven con el celular, entonces eso es lo que mi hijo va a replicar. Si no le enseño a tener una relación con Dios, pues no se la puedo exigir a los 12 años, porque me va a decir, ¿y por qué hay que orar? Si de niños no lo hacían. Por eso es instruye, por eso dice Deuteronomio 6, recuérdaselas día y noche, háblales de la palabra, incúlcales la palabra, enséñales sobre el amor de Dios. Enséñele las cosas profundas, las cosas espirituales, las que puedan salvar su vida. Eso es muy interesante de disfrutar la crianza. Los hijos nunca serán un chiripazo. Ay, es que ni te esperábamos. No, en el plan de Dios siempre hubo ese hijo. Aunque para usted haya sido un desacierto de no esperarlo en ese momento. En el tiempo de Dios estaba planificado para nacer. Así que deja decirle a tu hijo, es que yo no lo esperaba. No, en los planes de Dios sí estaba pensado. Porque hasta con eso dañamos a nuestros hijos. La siguiente, por favor. Ok, es lo mismo que vengo diciendo. En la crianza y la disciplina se debe exigir el comportamiento adecuado. Pero yo modelo primero el comportamiento adecuado. La ley de Dios lo demanda. No puedes, sin embargo, estar satisfecho en dejar un asunto allí. Debes ayudar a tu hijo a hacer las preguntas que pondrán la actitud del corazón, que ha resultado de un comportamiento incorrecto. Eso era lo que decía de la chica que me dijo al final, dice, es que mis papás dicen que ya es una bendición. Usted debe preguntar con relación a la actitud, porque recuerde que pecamos de nuestra concupiscencia. Y cuando ya vino a nuestra mente, estaba en nuestro corazón. Y cuando ya lo trajimos a la mente, lo ejecutamos. Entonces yo sí necesito cuestionar, ¿por qué? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué me faltó? Y papá tenga el valor de escuchar el día en que su hijo tiene que decirle algo que a usted no le guste, pero con respeto. Ore. Y si usted cree que no va a aguantar, busque ayuda profesional. Busque ayuda de su pastor, de sus líderes. Busque ayuda. La que sigue, por favor. Ok, aquí ame o modele como Jesús lo hizo. Ame a su hijo de manera incondicional, que ya lo mencioné. Yo no necesito que mi hijo sepa que él es el que me molesta la mala conducta. A Jesús le molestó la acción de Pedro de cortarle la oreja a Malco. No le molestaba a Pedro, le molestaba lo impulsivo que era Pedro. Porque cuando Jesús lo cuestiona y le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús sabía que Pedro lo amaba. Lo que no le gustaba era la conducta, el comportamiento volátil, colérico. ¿Sí? Escuchemos a nuestros hijos. Necesitamos aprender a escuchar para desarrollar una comunicación efectiva
A veces es más fácil decir, ¿qué comiste? ¿Ya estudiaste? ¿Ya comiste? ¿Tienes tarea? En vez de preguntarle a sus hijos, oye, ¿qué fue lo que más te gustó del colegio hoy? ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntame. Ay, pero a veces llegamos y que estoy muy cansado. No, su hijo siempre tendrá un round más como papá. Este trabajo es 24/7 y para toda la vida. Hasta que Dios lo llame o llame a su hijo a la presencia. A cualquiera de esas dos. Siempre estará esa parte ahí. La siguiente, por favor. Aquí les doy como un ejemplo, no específicamente está ligado al tema de la crianza y creo que ya estoy terminando, y es el hecho de hablar con asertividad. Yo no le digo a mi hijo, es que tú eres necio, no importa, te portas mal, me avergüenza. No, yo le digo, describo el hecho concreto. Hoy llegaste tarde a escuela dominical, porque lo dejo ir solo como adolescente o no lo esperé. No sé, el sistema. Voy a poner un ejemplo ficticio, ¿no? Llegó tarde a escuela dominical. Mira, me dio dolor que llegaras tarde a escuela dominical porque me preocupo en la semana de que llegues a tiempo al colegio. Y la iglesia tiene el mismo valor y más que la escuela. Por ende, debiste llegar temprano. Me gustaría que el próximo domingo te levantaras más temprano y llegues a tiempo, te vayas conmigo a tiempo a la iglesia. Si no lo haces, en la próxima salida que quieras ir con tus amigos del colegio, no vas a tener permiso. No grité, no exasperé, hablé lo mismo que necesitaba decirle a mi hijo de manera pausada y calmada. Papá, si usted en un momento está molesto y quiere corregir en ese momento a su hijo, vaya, dése un tiempo fuera, dése un poquito de agua y después lo corrige. Porque si usted, como decía una amiga mía, usted se mostrosea delante de su hijo va a guardar por siempre eso. Y no va a sentir que hay amor. Y Jesús nos educó desde el amor, nos disciplina desde el amor. La siguiente, por favor. Eso aplica para todo en el trabajo. Es que yo no tengo que decir porque yo soy así, no. Dedíquele tiempo, papá. ¿Sabe? Hay un estudio que habla de que a nuestros hijos, en un promedio de 25 años, le dedicamos 1.300 horas de tiempo exclusivo. Si dividimos eso en 24 horas que tiene un día, estaríamos dedicándole a nuestros hijos 55 días en 25 años de vida, lo que corresponde a solo 2 meses de nuestro tiempo para ellos. Mira, interesante, y esto fue un estudio que hicieron en Estados Unidos. 1 hora de tiempo exclusivo a nuestros hijos a la semana serían 52 horas, porque el año tiene 52 semanas. Si consideras que los hijos están en casa, la edad promedio hasta los 25, esto haría 1.300 horas de tiempo exclusivo. Si dividimos entre 24, que tiene un día, le dedicamos solo 55 días a nuestros hijos de manera exclusiva en 25 años. Solo 2 meses. Esto es interesante para que usted lo medite y tal vez con eso lo dejo y cierro. Piénselo, papá, ¿qué tiempo está dedicando a su hijo? No hay labor más grande por la que Dios nos vaya a buscar por la responsabilidad de una vida que se puede perder si como padre soy muy autoritario, si soy muy permisivo, si soy negligente. La autoridad de Dios se refleja a través de su amor cuando envió a Jesús a morir por nosotros y a redimirnos, haciéndonos saber que aunque somos pecadores, y esa es la conducta que no le agrada a Dios, y nos las deja saber a través de sus palabras y a través de cuando alguien enseña, y puedo ser restaurado en amor porque Él me ama y su amor cubre multitud de mis faltas. Y sea ejemplo, seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Algo que hiere mucho al corazón del adolescente es cuando exigimos a algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. ¿Sí? La siguiente. Algunos consejos para ustedes lo pueden leer en casa. Y creo que después tenemos preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por escucharme. No sé si hay preguntas, comentarios. La encuesta es para su uso personal.
Usted léala, revísela. Igual, les doy como recomendación 3 libros. Cómo criar, criando hijos con límites, cómo criar a niños de voluntad firme, los lenguajes del amor. En cualquier librería los pueden encontrar. Y en dado caso, también tienen la opción de poder entrar a páginas como Enfoque a la Familia, que tiene categorizado tanto para primera y segunda infancia talleres para sus hijos, para la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Cómo criar a niños con voluntad firme es del doctor Jane Dobson. Y cómo criar a hijos con límites, ese sí tal vez tendría que buscar el autor. Voy a tratar de compartirle las carátulas. La página de Enfoque a la Familia es www.enfoquealafamilia.com o .org. Usted pone Enfoque a la Familia y le va a salir la página allí. Para que pueda también nutrirse y buscar información cuando necesite con relación a la crianza de sus hijos. Gracias a todos por la escucha, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer y pues espero que pueda haber sido de bendición para ustedes como lo ha sido para la mía.